inquietudes. Entonces es importante que ustedes tengan a la mano la grabación de este encuentro. Pues nuevamente darles la bienvenida, buenas tardes para los que están ahora presentes, Miguel Ángel, François. Felicitarlos por estar muy pendientes de estos encuentros, porque la verdad es que en ellos tenemos la oportunidad de resolver algunas dudas e inquietudes que tengamos sobre el desarrollo de cualquier actividad académica del curso de álgebra lineal. En este momento o en esta tarde lo que vamos a hacer es un rápido recorrido por lo que es todo el desarrollo de la actividad de la tarea 3, que corresponde a espacios vectoriales. Esa es la temática que se viene desarrollando de la actividad y de la cual cada uno de ustedes debe o debió hacer un juicioso estudio y una lectura que les permitiera a cada uno tener claridad sobre el desarrollo de cada uno de esos ejercicios. Vamos a empezar hablando sobre lo que es un espacio vectorial. Nos decíamos entonces que un espacio vectorial no es más que un conjunto vacío, que está formado por elementos y que esos elementos son vectores. Pero que además de eso, con esos vectores se pueden realizar algunas operaciones importantes, como son la suma y la multiplicación de un vector por un escalar. Vector con vector se puede sumar y de igual manera se puede multiplicar un vector por un escalar. Aquí tenemos una pequeña representación gráfica de lo que es un espacio vectorial, cómo está conformado por vectores U y B, y además de eso tenemos los vectores resultantes de la suma de ellos dos, del vector U más B, y también podemos tener los vectores resultantes de multiplicar cada uno de ellos por un escalar alfa o beta, como se ha indicado dependiendo del ejercicio que se esté desarrollando. Dentro de ese espacio vectorial se deben cumplir unos axiomas o propiedades del espacio vectorial. El primer axioma que se debe cumplir es la conmutabilidad, es decir, que si se tienen dos vectores U y B y se realiza la suma de U más B, debe ser igual al resultado que se obtenga si sumamos los vectores B más U. En el ejercicio número 1 de esa actividad, ustedes tenían que hacer una demostración de que se cumpliera cada uno de esos axiomas. Cada estudiante hizo la escogencia del literal que iba a resolver y de allí le presentaban unos vectores V y W, además de unos escalares alfa y beta. Con esos vectores y esos escalares ustedes debían desarrollar unas operaciones entre vectores y unas operaciones entre vectores y escalares. Cada una de esas propiedades o esos axiomas lleva un desarrollo paso a paso que nos permite hacer esa demostración. Ese desarrollo paso a paso es importante porque nos permite hacer la comprobación de cada uno de ellos. En algunos aportes que vi de algunos estudiantes en el foro, vi que se limitaban simplemente a presentar resultados de esas operaciones, y no se trata de eso, se trata de hacer un desarrollo paso a paso de cada una de las operaciones y las propiedades que se van aplicando para al final hacer la demostración de cada uno de esos axiomas. Entonces es importante que el desarrollo del ejercicio que ustedes presenten, así como es importante el resultado, también es importante el desarrollo paso a paso de cada uno de esos axiomas.
Hay unos axiomas que se deben demostrar, como es la transitividad, como es la existencia del vector nulo, que es aquel que sumado con cualquier vector nos da como resultado ese mismo vector. La existencia de un opuesto de un vector, que es aquel que nos permite demostrar que si a un vector o a las componentes de un vector le sumo las componentes del opuesto de ese mismo vector, pues el resultado va a ser el vector 0. Luego también se tiene la distributividad del producto respecto a la suma. Allí lo que hacíamos era tomar un escalar y multiplicarlo por la suma de los vectores. Y al final demostrábamos que era lo mismo que si tomábamos el escalar y lo multiplicábamos por cada uno de ellos por separado y luego hacíamos la suma de esos resultados. Luego la distributividad del producto respecto a la suma escalar. Es decir, tomábamos dos escalares, los sumábamos y esa suma la veníamos multiplicando posteriormente por las componentes de un vector cualquiera que se diera en la escogencia del desarrollo del ejercicio. También estaba la asociatividad del producto de escalares, porque nos indicaba que daba lo mismo si multiplicábamos uno o el otro de esos escalares para luego tener ese resultado y multiplicarlo por las componentes del vector. Y tenemos el elemento neutro que nos indica que si multiplico un vector por un escalar 1, pues voy a obtener el mismo vector. Eso era o es parte del marco teórico que ustedes deben desarrollar y tener claro en la presente actividad. Como una forma de recordar, tenemos que saber identificar o tener claridad cómo es un punto en el espacio en R3. Y que para ubicar un punto en R3 se deben usar como sistema de referencia una terna de ejes. Una terna significa que se tienen tres ejes, X, Y y Z. Y recuerden que cuando se hacía la demostración en GeoGebra, algunos ejercicios ustedes lo hacían en el plano, en R2, donde solo se manejaba el eje X y que ya en esta tarea se viene a manejar el espacio, que hace referencia a tres ejes coordinados X, Y y Z, y que por pares esos ejes van generando planos. El plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Dependiendo de los ejes que hagan parte o que se involucren en el problema, así van a ser los planos que se van a generar. Los vectores en R3, que ha establecido un sistema de coordenadas donde todo punto de R3 se viene a definir mediante una terna ordenada de números reales. Es decir, todo punto en el espacio debe tener tres componentes, que son una en la dirección del eje X, una en la dirección del eje Y y otra en la dirección del eje Z. Y que tiene asociado un vector posición P, que es el vector OP, que también tiene las componentes X, Y y Z. Como un ejemplo en el gráfico, aquí observamos el punto 2, 4, 3 y su vector posición P. Ustedes se dan cuenta en el gráfico que la manera de ubicar ese vector ahí en el espacio es irnos moviendo a partir del centro de eje coordenados la cantidad que nos indique cada una de las coordenadas de ese punto, tanto en el eje X como el eje Y y Z. En ese orden debemos hacerlos. Primero X en la dirección 2, como lo vemos aquí, luego Y en la dirección 4 y por último Z en la dirección en 3 unidades. 3 unidades en la dirección Z. Al igual que en el plano, ustedes trabajaban dos ejes
y ese punto estaba definido por dos componentes, X y Y. Acá en el espacio se manejan tres ejes coordinados, entonces son tres componentes para cada punto. Por eso al momento de ustedes hacer la verificación en GeoGebra, debían hacer la habilitación del gráfico en 3D para que les permitiera o les permita ver todo lo que se está generando al interior del espacio, de acuerdo con los puntos que ustedes están manejando. ¿Me están escuchando perfectamente y viendo mi pantalla ahí? Sí, profesor, una pregunta. Dígame. ¿De qué acción hay que hacer la comprobación en GeoGebra? ¿De ¿De qué? qué, de qué acción o de qué punto hay que hacer la comprobación en GeoGebra? Pues la guía estipula que son todos los puntos. Ahí en la guía nos dicen que, les voy a mostrar aquí un momento la guía. Eso, del punto 1 hay que hacer En la el paso comprobación 5, de que de todos. en el paso 5 y 6, en el 6 dice, es necesario comprobar cada uno de los resultados obtenidos en los 6 ejercicios. ¿Se alcanzan a verlo? Paso 6. Sí, Entonces, de cada ejercicio ustedes deben hacer una comprobación. Y esa comprobación, tomar un pantallazo y anexarlo al trabajo o al informe final que deben subir al entorno de evaluación. Perfecto. vale, profesor. Recuerden que todas esas comprobaciones generan puntaje dentro de la calificación. Me iba a decir algo y lo interrumpí. No, voy a preguntar, profe, que así, los vectores de estos axiomas son en 3D, tercera dimensión. Los axiomas, esa, esa comprobación la hacen en GeoGebra, en el plano. O sea, les voy a mostrar aquí un momento. En la ventana de cálculo simbólico. Aquí en esta parte ustedes van a escribir los vectores. 3,4,5. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, se ve bien. Entonces, cuando ustedes vienen aquí, generan el cálculo simbólico. Aquí pueden hacer las comprobaciones de U más B. ¿Sí ven mi pantalla? Pero todavía no se ha graficado. No. Lo esencial es que ustedes hagan esta comprobación aquí en el cálculo simbólico, que los resultados correspondan con lo que ustedes hicieron allá en el desarrollo matemático manual. Entonces, si yo aquí le coloco
Vamos a buscar aquí alfa. Alfa igual 2. Vamos a colocar beta igual 5. Cuando yo me venga al cálculo simbólico, puedo decir que voy a multiplicar alfa por u. Y él me va generando los resultados aquí, que deben ser los mismos que ustedes hallaron allá de manera manual. Si observan con claridad. Sí, profesor. Sí, ahí se ve. Estos son los pantallazos que ustedes deben anexar en esa parte de cada uno de los acciones que ustedes realizaron. ¿Está claro ya? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, de esta manera, jóvenes, ustedes van desarrollando el ejercicio número 1. Aquí tomé un ejemplo donde hice unos paso a paso de algunas propiedades solamente porque, como son tantas, para no tomar tanto tiempo en esa demostración, pero el desarrollo es similar, es un paso a paso. Por lo menos nos piden verificar los axiomas del espacio vectorial para los vectores u, 8, 4, menos 3, b, 1, 9, menos 7 y w, menos 3, menos 8, 8. Y los escalares alfa igual 7 y beta igual 2. La primera propiedad, que es la cerradura bajo la suma de vectores, entonces tomamos los vectores u más b, como cada uno de ellos pertenece a R3, la suma de ellos también debe pertenecer a R3. Es decir, nos debe dar un vector que tiene 3 componentes. Y lo que hacemos es una verificación paso a paso. Vamos reemplazando cada uno de los vectores u, 8, 4, menos 3 y b, 1, 9, menos 7. Y luego hacemos la suma. Como es una suma, será componente a componente. 8 sumado con 1, 4 sumado con 9 y menos 3 sumado con menos 7. Luego hacemos esa operación. 8 más 1 nos da 9, 4 más 9 13 y menos 3 más menos 7 nos da menos 10. Y aquí tenemos como resultado que la suma de los vectores u más b nos genera otro vector en R3, que es el 9, 13 menos 10. Entonces, de esa manera ustedes deben hacer cada una de las demostraciones de cada uno de los axiomas. Aquí tengo la cerradura bajo el producto por un escalar, que es el escalar alfa multiplicado por u. Entonces tomamos ese escalar 7 y lo multiplicamos por el vector u o por las componentes del vector u. 1 a 1. 8 multiplicado por 7, 4 multiplicado por 7, que es el escalar, y menos 3 multiplicado por 7. Al final, alfa multiplicado por u es el vector 56, 28 menos 21, que también pertenece al espacio tridimensional o a R3. Y de igual manera se van haciendo cada una de las demostraciones de cada uno de los axiomas. En eso no creo que haya mayor inconveniente porque son operaciones sencillas de suma, de multiplicaciones y en esa parte pienso yo que ningún estudiante va a tener dificultades para realizarlo. ¿Están de acuerdo, no? No creo que hayan tenido dificultades en eso. Sí, claro. Luego vienen otros conceptos que nos permiten determinar la dependencia e independencia lineal de un conjunto de vectores. Entonces, en ese aspecto, uno de los conceptos iniciales importantes que debemos tener en cuenta es
el concepto de una combinación lineal de un conjunto de vectores, que no es más que el vector que se obtiene al sumar todos los vectores del conjunto multiplicados por escalares. Esos escalares son números reales. ¿Qué nos indica esto? Que si tenemos un conjunto de vectores B1, B2, B3 hasta B sub n, una combinación lineal de ellos sería tomar o encontrar otro vector que sea el resultado de multiplicar cada uno de esos vectores por un escalar y luego sumarlos. Entonces, por eso ustedes ven la expresión W igual a 1 por B1, el escalar A2 por el vector B2, hasta el escalar A sub n por el vector Bn, donde esos coeficientes son números reales, es decir, son números como los que ustedes vienen trabajando cotidianamente. 1, 2, 3. Generalmente son números enteros los que se vienen trabajando aquí. Aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar ahora esos conceptos. Y nos piden en el ejercicio expresar el vector X como una combinación lineal de los vectores U, B y W. Es decir, yo tengo que encontrar los escalares que me permiten que al multiplicarlo por cada uno de esos vectores y luego sumarlos, me permitan llegar al vector X que tiene componentes menos 1, 5 y menos 3. Entonces lo primero es plantear la ecuación A sub 1 por U más A sub 2 por B más A sub 3 por W debe ser igual al vector X. Ese vector X, ¿qué componentes tiene? Menos 1, 5 y menos 3. Por eso, al reemplazarlo ya, menos 1, 5 y menos 3. Como desconocemos los valores de esos escalares, entonces los vamos a copiar o a escribir al lado de las componentes de cada vector con una multiplicación. A1 que multiplica a las componentes del vector U, A2 que multiplica a las componentes del vector B y A3 que multiplica a las componentes del vector W. Luego realizamos esas operaciones, multiplicamos el escalar por cada componente de los vectores. A1 por 1, 3 por A1 y menos 1 por A1. Luego A2, 2A2, menos 3A2 y menos 2A2. Y por último, 0A3, menos 2A3 y 1A3. Esa suma de esos tres vectores me tiene que dar como resultado el vector X, que es el menos 1, 5, menos 3. Realizamos entonces lo que es la suma de las componentes de los vectores, componente a componente. Primera componente de cada vector A1, sumado con 2A2 más 0, que no es necesario escribirlo. Luego la segunda, 3A1 menos 3A2 menos 2A3. Y la tercera, que es menos A1 menos 2A2 más A3. Esas tres ecuaciones que se forman ahí están igualadas al vector menos 1, 5, 3, que es el vector X que nos dieron inicialmente. Entonces ahí tenemos un sistema de ecuaciones. A1 más 2A2 igual a menos 1. 3A1 menos 3A2 menos 2A3 igual a 5. Y menos A1 menos 2A2 más A3 igual a menos 3. Ahí tenemos un sistema de ecuaciones que ahora debemos solucionar. ¿Para qué lo solucionamos? Para poder encontrar los valores que le corresponden a los escalares A1, A2 y A3. Correcto. ¿Hasta ahí está claro eso? Los escucho. Decíamos entonces que el objetivo ahora, ¿cuál es? Solucionar ese sistema de ecuaciones. Entonces podemos utilizar el método de Gauss, que ya ustedes vienen trabajando en las tareas anteriores. Se expresa ese sistema de ecuaciones con los coeficientes como una matriz y luego comenzamos a operar filas y columnas, de tal manera que podamos obtener por debajo de la diagonal principal
los ceros que corresponden a ese sistema o a esa matriz. Y ya de esa forma puedo ir encontrando, al despejar en cada ecuación, los valores que corresponden a cada una de esas variables A1, A2 y A3. Entonces, para este primer paso, la operación que hicimos o que se hace en el problema o en el ejemplo que estamos trabajando, nos dicen que tomemos la fila 1 y la multipliquemos por menos 3 y que se la restemos a la fila 2 para obtener una nueva fila 2. ¿Por qué por menos 3? Sería la pregunta. Para ustedes que me están escuchando, ¿cuál sería la razón para que yo multiplique por menos 3 la fila 1? Porque si multiplico por menos 3 la fila 1 y la sumo con la fila 2, eso me daría un 0, que es el que necesito ahí donde está el 3, en la primera componente de la fila 2. 3 menos 3 por 1 me daría menos 3, más 3 me daría 0, que es el primer 0 que obtengo de este lado en la nueva matriz. Si me alcanzan a ver lo que les estoy indicando. Sí, claro. Perfecto. Entonces, como el objetivo es multiplicar la fila 1 por menos 3, yo tomo cada elemento de la fila 1 y lo multiplico por menos 3 y ese resultado lo voy sumando con los elementos de la fila 2. Entonces, menos 3 por 2 me da menos 6. Menos 6 y menos 3 me da menos 9. Luego el siguiente, menos 3 por 0 da 0. 0 menos 2 me da menos 2. Menos 3 por menos 1 me da 3. Sumado con 5 me da 8. Y esa es la nueva fila 2. Y en la siguiente fila 3, lo que hago es que sumo la fila 1 y fila 3. Porque si sumo 1 con menos 1 me daría 0 y ya obtengo el 0 que necesito aquí debajo. Entonces hago esa operación. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 0 más 1, 1. Y menos 1 menos 3 da menos 4. Como ya obtuve una matriz donde los elementos por debajo de la diagonal son 0, ya eso me permite inicialmente saber cuál es el valor que le corresponde a la tercera variable, que es A3. Y aquí queda determinado que es menos 4. A3 igual a menos 4. Luego utilizo ese valor y lo voy reemplazando en las ecuaciones anteriores para ir obteniendo luego el valor de A2. Hago el reemplazo en la segunda ecuación, menos 9A2 menos 2A3 igual a 8. Y donde esté A3 lo reemplazo por menos 4. Entonces me da menos 9A2 menos 2 multiplicado por menos 4 es igual a 8. Realizando la operación obtengo que menos 9A2 más 8 igual a 8. Y despejando A2, entonces me queda que 8 menos 8 es 0 y 0 dividido entre menos 9 me da 0. Entonces ya el valor de A2 era 0. Y para terminar utilizo entonces este valor de A2 en la primera ecuación y obtengo el valor de A1. Reemplazando obtengo que A1 es igual a menos 1, porque A2 vale 0. Ya esto me permite entonces decir que la solución del sistema de ecuaciones lineales es alfa 1 o A1 igual a menos 1, A2 igual a 0 y A3 igual a menos 4. ¿Qué hago ahora con estos valores? Pues simplemente los reemplazo en la ecuación inicial que yo planteé, donde me decía que X era igual a A1 por U, más A2 por B y más A3 por W. Si reemplazo esos valores me queda X, que el vector X igual a menos 1 multiplicado por el vector U, más 0 por el vector B, menos 4 por el vector W. Y al final el resultado es que puedo decir que el vector X es el resultado de ¿qué? De multiplicar al vector U por menos 1 y el vector W por menos 4. Entonces de esa forma es como ustedes deben hacer el desarrollo del ejercicio aplicando el método de Gauss para la solución de los sistemas que ustedes van obteniendo.
En la medida en que tengan la facilidad de aplicar ese método de Gauss, pues con facilidad van a encontrar esos escalares que ustedes necesitan hallar. Decimos entonces que por lo tanto si un sistema no tiene solución, es decir, si no hubiese sido posible hallar los valores para A1, A2 y A3, esto implicaría que no existe ninguna combinación lineal que nos permita calcular el vector X. Ya habiendo trabajado el concepto de combinación lineal, entonces vamos a hablar ahora de lo que son los conjuntos de vectores linealmente independientes y dependientes. Y en ese sentido nos dicen que un conjunto de vectores libres son linealmente independientes si ninguno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los otros. Es decir, si tengo un conjunto de tres vectores y ninguno de esos tres vectores yo lo puedo obtener como resultado de la suma de los otros dos, entonces decimos que el conjunto de vectores son linealmente independientes. Por eso nos dicen que dado un conjunto de vectores B1, B2 y Bn, estos son linealmente independientes si la única solución de la siguiente ecuación, que es esta, la de combinación lineal, es igual a 0. A1 por B1 más A2 por B2 más A sub n por B sub n es igual a 0. Si la única solución de ese sistema es 0, entonces decimos que son linealmente independientes. Además de eso, geométricamente dos vectores son linealmente independientes si no tienen la misma dirección. Esto es, si no son paralelos. Ese es el primer concepto de linealidad entre conjuntos de vectores. Y ahora nos hablan de un conjunto de vectores que son linealmente dependientes. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando alguno de ellos, o sea, de los vectores que forman el conjunto, se puede expresar como una combinación lineal de los otros vectores que estén en ese conjunto. Aplicamos entonces el mismo concepto de combinación lineal, indicando que eso debe ser igual a 0. Si existe alguna solución de la siguiente ecuación en la que algún coeficiente es diferente de 0, entonces decimos que son linealmente dependientes. De igual manera, geométricamente dos vectores son linealmente dependientes si tienen la misma dirección, es decir, si son paralelos. Si los vectores son paralelos, son linealmente dependientes. Si no son paralelos, entonces son linealmente independientes. Por eso en algunos ejercicios que se plantearon en la guía, se obtenían vectores que unos eran múltiplos de otros. Entonces eso indicaba que los vectores eran paralelos y que por lo tanto eran linealmente dependientes. Vamos a ver ahora un ejemplo de vectores linealmente dependientes o independientes. Me dan un conjunto de vectores U, V y W y debo demostrar entonces si son linealmente dependientes o independientes. Primer paso que debo dar, plantear la ecuación que me permite determinar la dependencia o independencia lineal de un conjunto de vectores. La combinación lineal A1 por U más A2 por B más A3 por W igual 0.
igual que en los pasos anteriores, lo que hacemos es sustituir las componentes de cada vector en la ecuación. Luego vamos sumando las componentes a componente. La primera del primer vector, la primera del segundo y la primera del tercer vector. Y eso debe ser igual al vector 0. 0, 0, 0. Ustedes observan aquí que tenemos agrupadas las primeras componentes de cada vector. Luego de que hemos realizado la multiplicación de cada uno de los elementos de cada vector por su correspondiente escalar, A1, A1 por 1, A1 por 5, A1 por 2, luego A2 por menos 2, A2 por 3 y A2 por menos 1, luego A3 por 4, A3 por 2 y A3 por 1. Luego de eso es cuando vamos a hacer la suma componente a componente, A1 menos 2A2 más 4A3. Eso nos da el primer sistema de ecuación. Luego 5A1, 3A2 y 2A3 nos da el siguiente sistema de ecuación o el segundo. Y por último 2A1 menos A2 más A3. El proceso es sencillo porque lo único que hay que tener en cuenta es que debemos sumar componente a componente. ¿Me escucharon? Sí, profesor. Entonces, el cuidado que hay que tener es no ir a sumar una primera componente de un vector con una segunda componente del otro vector. Siempre la operación es componente a componente, la primera del primer vector con la primera del segundo vector con la primera del tercer vector. Y así sucesivamente, con cada una de las componentes. Entonces, del paso anterior obtuvimos el siguiente sistema de ecuaciones. A1 menos 2A2 más 4A3 igual 0. 5A1 más 3A2 más 2A3 igual 0. Y 2A1 menos A2 más A3 igual 0. El proceso se trata exactamente de lo mismo, solucionar este sistema de ecuaciones y ustedes van a utilizar el método que ustedes consideren les permite tener mayor claridad o que manejen con mayor facilidad. Entonces por eso nos dicen que lo único que debemos hacer es solucionar el sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son alfa 1, alfa 2, alfa 3 o A1, A2, A3. Para ello se puede utilizar cualquier método, el método sustitutivo, el método de Gauss, la regla de Karen o cualquier otro método que les permita hallar esa solución. Sin embargo, para saber si los vectores son linealmente independientes o dependientes, solo necesitamos determinar si existe una solución distinta a la solución trivial. ¿Cuál es esa solución trivial? Aquella donde todos los valores de los escalares es igual a 0. Para esto hay otro criterio que se maneja, es si el determinante de la matriz compuesta por las componentes de los vectores es diferente de 0, entonces esto significa que el sistema de ecuaciones solo tiene una solución trivial donde todos los escalares son 0. Y si es así, entonces los vectores son linealmente independientes. Es decir, si al resolver una matriz o un sistema de ecuaciones, la única solución de ese sistema es aquella donde los valores de los escalares es igual a 0 en todos, entonces decimos que ese conjunto de vectores son linealmente independientes. Caso contrario, si el determinante de la matriz compuesta por las componentes de los vectores es igual a 0, implica que el sistema de ecuaciones tiene más de una solución y en consecuencia los vectores son linealmente dependientes. Si tienen claridad sobre los criterios que nos permiten determinar si son linealmente dependientes o independientes. O si hay alguna pregunta, los escucho.
al momento de probar en álgebra esos vectores, había alguna similitud, digamos, que podría dar también en la gráfica es. No te escuché, el micrófono, no sé qué tiene, no te escuché con claridad lo que dijiste. Y si estos vectores son comprobables en GeoGebra y se ve, digamos, si son linealmente independientes o dependientes. Exacto, en GeoGebra, ¿cómo se va a cómo se va a hacer la comprobación? Se halla la solución del sistema que esté planteado o que incluya en GeoGebra, y dependiendo de los resultados que obtengas ahí, vas a determinar si los vectores son linealmente independientes o dependientes. Como les decía, si la solución del sistema es la solución trivial, donde todos los valores de las variables es igual a cero, entonces los vectores son linealmente independientes, perdón. Eso en cuanto si el determinante de la matriz compuesta por los componentes de los vectores es diferente de cero. En GeoGebra ustedes pueden hallar el determinante y por cualquier otro método ya conocido por ustedes que han trabajado en las tareas anteriores, ustedes determinan o definen cuál es el determinante de ese sistema y decimos que si el determinante es diferente de cero, entonces son linealmente independientes. Caso contrario, si el determinante es igual a cero, entonces decimos que son linealmente dependientes. Recuerden que para hallar el determinante se tienen varios métodos. Vamos a mirar en el siguiente ejemplo uno de ellos. En el ejemplo dice que debemos determinar si el conjunto es linealmente dependiente o independiente. Lo que hacemos es que hacemos la matriz con los coeficientes del sistema de ecuaciones que obtuvimos. Allá obtuvimos un sistema, entonces en el ejemplo 1, menos 2, 4, 5, 3 y 2, y 2 menos 1, 1. Como lo vamos a resolver por el método de cofactores, ustedes recuerden que el método de cofactores entonces es ir eliminando filas y columnas, comenzando por la primera. El cofactor es menos 1 y el exponente de ese cofactor depende de la fila y la columna que se esté trabajando. Si es la fila 1 y la columna 1, entonces los exponentes son 1 más 1. Será el exponente del cofactor menos 1. Y eso está multiplicado por el pivote de esas filas y columnas que estoy trabajando. Como el pivote es 1, entonces lo multiplico por 1. Fíjense que elimino los elementos que hacen parte de esa fila y de esa columna y solo trabajo los que quedan. 3, 2, menos 1, 1. Como ahora voy a tomar la columna 1, pero la fila 2, entonces el cofactor es menos 1 elevado al exponente 2, que es la fila 2, más la columna 1, multiplicado por el pivote, que es 5. ¿Qué es el pivote? El punto donde se encuentran esas dos rayitas que ustedes están viendo ahí, que están anulando la columna 1 con la fila 2. Entonces el número es 5, el pivote es 5. Y solo me queda entonces la matriz con los números menos 2, 4 y menos 1, 1. Y como sigo bajando en la fila, entonces ahora me voy a la fila 3, pero en la misma columna 1. Entonces el cofactor es menos 1. Como la fila es 3, entonces tiene exponente 3 más 1, que es la columna 1. El pivote para este caso es 2. Entonces 2 multiplica a todo ese determinante que queda al interior ahí, o esa submatriz que se formó, que es menos 2, 4 y 3, 2.
¿Está clara esa parte? No sé si hay alguna pregunta en el proceso que acabo de explicar. Los escucho, jóvenes. No, profesor, todo bien. ¿Todo claro? Sí, señor. Ya definidas las submatrices que tenemos aquí, entonces simplemente realizar operaciones. Menos 1 elevado al cuadrado me da 1 positivo. Y multiplicado por 1 me da 1. Luego ya saben que debemos multiplicar en cruz. 3 por 1 da 3. Y menos 1 por 2 da menos 2. Como la fórmula dice que debe ser el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, entonces con el negativo de ese a la izquierda me viene dando positivo el resultado. Por eso aquí ustedes ven el más 2. 3 por 1, 3. Y menos, el menos de la fórmula, con el menos que ustedes tienen en el menos 1 da más. Entonces será 1 por 2, 2. Luego tomamos el siguiente, es menos 1 elevado a la 3. Todo número, número negativo elevado a un exponente impar da como resultado negativo. Entonces sería menos 1 multiplicado por 5 me da menos 5. Y luego multiplico en cruz. Menos 2 por 1 me da menos 2. Y el menos de este con la fórmula me daría más. 1 por 4 da 4. Y por último, menos 1 elevado a la 3 más 1 sería elevado a la 4. Entonces daría positivo. 1 por 2, 2. Y resuelvo el determinante dentro. En cruz, menos 2 por 2 da menos 4. Menos 3 por 4, 12. Entonces sería menos 12. Al final solo hago las operaciones. 3 más 2, 5 por 1 da 5. Menos 2 más 4 da 2 por menos 5 da menos 10. Y menos 16 por 2 da menos 32. Si sumo esos valores que están ahí, obtengo un resultado menos 37. Menos 37 es diferente de 0. En este caso nos dicen el determinante es diferente de 0, por lo tanto los vectores son linealmente independientes. Y la única solución posible del sistema de ecuaciones es la solución trivial con todas las incógnitas iguales a 0. Entonces A1 vale 0, A2 y A3 valen 0. Entonces con este método del determinante es posible determinar si el conjunto de vectores son linealmente dependientes o independientes. ¿Correcto? Y de esa forma pueden demostrar la linealidad o la independencia o dependencia lineal de un conjunto de vectores. Acá tenemos otro ejemplo similar, donde nos permiten o nos piden determinar si el conjunto de vectores son linealmente dependientes o independientes. El proceso es el mismo. Tomamos cada vector, planteamos la ecuación de la combinación lineal igualada a 0, como ustedes observan. En esa ecuación vamos a reemplazar las componentes de cada vector u, v y w, y luego comenzamos a realizar operaciones de multiplicar cada escalar por cada componente de cada vector. A1 por 3, por menos 1 por 5, A2 por menos 2, por 4 y por 7, y A3 por 1, por 3 y por 12. Realizando esa operación, entonces tenemos que, como resultado, 3A1 menos A1, 5A1, menos 2A2, 4A2 y 7A2, y A3, 3A3, 12A3. Como les decía anteriormente, entonces
El cuidado que deben tener es que deben sumar componente a componente, primera con primera, segunda con segunda y tercera con tercera componente. Así obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. 3 a 1 menos 2 a 2 más A3 igual 0, menos A1 más 4 a 2 más 3 a 3 igual 0, y 5 a 1 más 7 a 2 más 12 a 3 igual 0. Procesos exactamente iguales para el desarrollo del ejercicio. Ya teniendo este sistema de ecuaciones, paso el siguiente es resolverlo o hallar el determinante para saber si el conjunto de vectores son linealmente dependientes o independientes. Aquí tenemos el desarrollo, igual que en el ejemplo anterior, con cada uno de los cofactores y pivotes que se van manejando para cada submatriz que se va formando, al ir eliminando fila 1 con columna 1, columna 2 con fila 1, columna 3 con fila 1. Fíjense que en este ejemplo, al contrario del anterior, se movían las filas desde la primera hasta la tercera. Acá se están moviendo las columnas desde la primera hasta la tercera. Pero los resultados, independientemente de cómo lo hagan, deben ser los mismos. No sé si recuerdan, nos vamos a regresar aquí al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, fíjense que se van anulando las filas 1, 2 y 3. Sin embargo, acá se van anulando las columnas 1, 2 y 3. Pero los procesos son exactamente iguales y los resultados, independientemente de cuál camino cojan ustedes, deben ser el mismo. Ya aquí realizado el proceso, entonces tenemos que el determinante de este sistema nos dio 0. Entonces nos vamos al criterio, donde nos dicen que si el determinante de la matriz compuesta por las componentes de los vectores es diferente de 0, significa que es linealmente independiente. Pero si el determinante de la matriz compuesta es igual a 0, entonces decimos que el conjunto de vectores son linealmente dependientes. Para este caso, entonces este conjunto de vectores son linealmente dependientes porque el determinante nos dio 0. Si el determinante nos dio 0, significa que hay más de una solución al sistema de ecuaciones. O sea, que la única solución no es 0, sino que pueden haber otras soluciones. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no hay inquietudes. Continuamos aquí, entonces nos vamos a lo que es la definición de una base ortogonal en R3. Decimos entonces que los vectores ortogonales son aquellos vectores cuya dirección forma 90 grados, es decir, que son perpendiculares. Su producto escalar es igual a 0. Recuerden que si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0. Además nos dicen que una base ortogonal cuando los vectores que la forman son perpendiculares u ortogonales entre ellos. Es la claridad que nos hace. Entonces en el ejemplo nos da un conjunto formado por los vectores 2, 0, 0, 0 menos 3, 0 y 0, 0 menos 2. Vamos a hallar el determinante inicialmente de ese sistema. Aquí tenemos el método por el cual lo vamos a resolver. ¿En qué consiste el método? Simplemente en ampliar ese determinante, las dos primeras columnas a la derecha, se repiten
y luego hacia abajo se escriben el mismo sistema de ecuaciones. ¿Para qué hacemos esto? Para entonces luego hallar los productos de las diagonales principales de ese sistema, a la derecha y a la izquierda. Entonces simplemente vamos a multiplicar a 1, 1, a 3, 2 y a 3, 3. Esos valores son positivos y los que estén a la izquierda serán tomados como negativos. Por eso ustedes ven aquí que al hallar el determinante multiplicamos 2 por menos 3 por menos 2 y solamente tenemos ese resultado. ¿Por qué solo ese resultado o ese producto? Porque los demás nos dan 0. 0 por 0 por 0, 0 por 0 por menos 3. Y si lo hacemos a la izquierda, entonces tendríamos también lo mismo. Y en ese sentido obtenemos que el resultado del determinante nos da 2 por menos 3 por menos 2, nos da como resultado menos 12, que es diferente de 0. ¿Qué significa esto? Que el determinante es diferente de 0 y que por lo tanto los vectores son linealmente independientes. Ahora nos vamos a mirar el producto escalar entre cualquier par de vectores distintos de la base. El producto escalar entre cualquier par de vectores distintos de la base es 0, lo que implica que los vectores son perpendiculares entre sí. Es decir, este criterio, este producto escalar entre cada par de vectores es lo que nos permite determinar si los vectores son perpendiculares entre sí. ¿Y cuándo son perpendiculares entre sí? Cuando el producto escalar es igual a 0. Entonces tenemos que tomar por separado esos tres vectores. Primero con el segundo, primero con el tercero y segundo con el tercero. Al realizar este producto punto o producto escalar, recuerden que lo que se hace es multiplicarlo componente a componente y se van sumando los resultados. 2 por 0 más 0 por menos 3 más 0 por 0. Entonces, al realizar cada uno de esos productos, obtenemos que el resultado final es igual a 0. 2 por 0, 0. 0 por menos 3 da 0. Y 0 por 0 da 0. Entonces, el primer producto punto nos da como resultado 0. Y de igual manera vamos a tomar los demás vectores. Componente a componente, recuerden 2 por 0, 0 por 0 y 0 por menos 2. Eso da como resultado 0. Y luego el último, 0 por 0, menos 3 por 0 y 0 por menos 2. Ya obtuvimos el resultado del producto punto de cada par de vectores que hacen parte del conjunto. Y todos nos dieron como resultado 0. Entonces, como todos los productos escalares son 0, esto indica que los vectores son perpendiculares entre sí. Decimos entonces, la base contiene el número máximo de vectores linealmente independientes posibles para el espacio vectorial dado. Y dado que tenemos tres vectores en R3 y hemos comprobado que son linealmente independientes, podemos decir entonces que este conjunto es una base ortogonal de R3. Es decir, los criterios para decir si un conjunto de vectores son una base ortogonal de R3 son, primero, que sean linealmente independientes y segundo, que cada producto punto de cada par de vectores sea igual a 0. Si esto ocurre, podemos concluir que ese conjunto de vectores es una base ortogonal de R3. ¿Está claro esa parte, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Es decir, son dos criterios que se manejan para determinar si es una base, si un conjunto de vectores es una base. El primer criterio es que el conjunto de vectores sea linealmente independientes y el segundo criterio es
que el producto punto entre cada par de vectores de ese conjunto sea igual a 0. Esas dos condiciones se cumplen, entonces podemos decir que el conjunto de vectores es una base ortogonal de R3. ¿Correcto? Los escucho. ¿Alguna pregunta? Karina, Miguel o François, ¿hay alguna pregunta sobre eso? No, señor, profe. ¿Está todo Segundo, claro? profe. Está acá. Entonces ya tienen definido los criterios para ustedes decir si un conjunto de vectores son una base ortogonal de R3. Ahora miremos entonces y hablemos sobre el rango de una matriz. El rango de una matriz lo que indica es cuántas de las filas son únicas, es decir, que no están hechas de otras filas. O sea, ninguna fila, o que una fila no es un múltiplo de otra. Lo mismo para las columnas. Pregunta, ¿por qué encontrar el rango? El rango nos dice mucho sobre la matriz y es útil para informarnos si tenemos la posibilidad de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Repito, el rango nos permite ver si tenemos la posibilidad de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Cuando el rango es igual al número de variables, entonces podemos encontrar una solución única. Es decir, que si el número de variables es 3 y el rango de esa matriz es 3, entonces podemos encontrar una solución única para ese sistema de ecuaciones. Dicho en otras palabras, si el sistema es 3 por 3 y el rango es 3, eso nos permite a nosotros decir que podemos encontrar una solución única para el sistema. Ahora, ¿cómo encontrar el rango? Nos dicen que por lo general es mejor usar un software para encontrar el rango y que hay algoritmos que juegan con las filas y columnas para calcularlo. Eso ya ustedes lo han experimentado cuando han hecho comprobaciones en GeoGebra o cualquier otra herramienta de comprobación que hayan utilizado. Pero en algunos casos podemos resolverlo nosotros mismos. Para una matriz cuadrada, el determinante puede ayudar. Es decir, un determinante distinto de 0 nos dice que todas las filas o columnas son linealmente independientes. Y esto nos indica que es de rango completo. Y su rango es igual al número de filas. O sea que si la matriz es 3 por 3 y el determinante es distinto de 0, entonces el rango de esa matriz es 3. Es igual al número de filas o de columnas del sistema. Si tengo una matriz 2 por 2 y al hallar el determinante me da un determinante distinto de 0, entonces eso nos dice que en ese sistema son linealmente independientes y que el rango es completo, es decir, el rango es 2. Cuando me hablan de completo es porque el rango es igual al número de filas y de columnas del sistema. Miremos rápidamente aquí un ejemplo para hallar el rango de la matriz por el método de Gauss. Nos piden calcular el rango de la siguiente matriz: A, 1, 1, 0, 2, 1, 1 y menos 1, 1, menos 2. Ya saben que con el método de Gauss simplemente vamos a jugar con operar filas que nos permitan, mediante esas operaciones, obtener los ceros por debajo de la diagonal.
Entonces ya saben que comenzamos operando la fila por menos 2. La fila 1 la multiplico por menos 2 y se la resto a la fila 2. Entonces voy multiplicando cada elemento de esa fila 1 por menos 2. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, me da 0. Menos 2 por 1 da menos 2, más 1 me da menos 1. Menos 2 por 0 da 0, más 1 me da 1. Y ya tengo la nueva fila 2. Las demás filas quedan igual. Ahora en el siguiente paso tomo la fila 1 y la multiplico por menos 1. Y se la resto a la fila 3. Entonces voy a tomar cada elemento de la fila 1 y lo voy a multiplicar por menos 1. Menos 1 por 1 da menos 1. Sumado con menos 1 me da 0. ¿Por qué sumado? Porque tengo una resta. Es menos 1. Porque me dice que debo restarlo. Ahora, 1 por menos 1 me da menos 1. Con menos 1 me da 0. Perdón, con menos 1 menos 1 con más 1 me da 2. No, se me trabó aquí el mouse. Bueno, repetimos, menos 1 por 1 da menos 1. Y menos 1 da menos 2. Menos 1, perdón, menos 1 menos por menos da más, entonces daría 2. Ahora menos 1 por 0 da 0. Sumado con menos 2 me da menos 2. Y ahora tomamos el siguiente, que es la fila 2 multiplicada por menos 2. Hacemos la misma operación, pero en esta matriz. Menos 2 por 0 da 0. Con menos 3 da 0. Menos 2 por menos 1 da 2. Con menos 2 da 0. Y por último, menos 2 por 1 da menos 2. Con menos 2 da 0. Ahora ya obtuvimos aquí solo dos filas o solo una fila que es totalmente ceros, lo que nos indica que el rango de esa matriz es 2 porque hay dos filas donde los elementos no todos son ceros. Hay elementos 1 y menos 1. Entonces, esas filas, ese número de filas donde todos los elementos no son ceros son los que me permiten determinar el rango de esa matriz. Y por lo tanto el rango de la matriz es 2. Por eso decimos que al triangular la matriz hemos obtenido dos filas no nulas, entonces el rango de la matriz es 2. Por lo que es lo mismo mirar cuántas filas tienen solo elementos ceros y entonces ya eso me permite restarle al total de las filas que tiene la matriz. Sería 3 menos 1 que es 0, sería 2 para el rango. Aquí tenemos un ejemplo nuevamente para calcular el rango de la matriz.
Primero lo calculamos por el método Gauss, ahora por el método del determinantes. Ya ustedes saben y manejan cómo es el proceso para el determinante de esta matriz. Lo pueden hacer por cofactores, lo pueden hacer por el método de Sarrus, por el de Kramer, por cualquiera de esos métodos, pero deben tener siempre el mismo resultado. Entonces aquí lo que hicimos fue tomar la matriz inicial y hacer la matriz aumentada, aumentando las dos filas. Las dos primeras filas al final, después de la columna 3. Aumentando las dos columnas, perdón. Y luego al duplicarlas, mirar cuáles son las diagonales a la derecha que son positivas y las diagonales a la izquierda que son negativas. Realizando ese proceso, entonces tenemos aquí que el determinante de esta matriz nos dio 0. Y nos dicen si el determinante de la matriz es distinto de 0, el rango de la matriz A es 2. Para eso, ¿qué se hizo? Elegimos una submatriz cuadrada de la matriz original. Fíjense que aquí es 0, el resultado de la primera matriz que tomamos. Y lo que necesito es que ese determinante sea diferente de 0 para yo definir el rango. Como el rango, el determinante de la matriz 3 por 3 me dio 0, significa que debo tomar una submatriz de esa matriz. O sea, yo la tomé ahora 2 por 2. Tomé los 1, 1 y 2, 1. Y hallo el determinante de esa submatriz. Si al hallar el determinante de esa submatriz obtengo que el determinante es diferente de 0, entonces yo puedo ya con ese criterio definir cuál es el rango de esa matriz original o inicial. Yo tomé la submatriz 1, 1, 2, 1. Pude haber tomado la submatriz 1, 0, 1, 1, o 2, 1, menos 1, 1, o 1, 1, 1, menos 2. Lo importante es que sea una submatriz y que sea cuadrada. Ya eso lo define quien esté desarrollando el problema. Al tomar esa submatriz cuadrada de esta matriz inicial, hallamos el determinante. Entonces yo multipliqué 1 por 1 y le resté menos 2 por 1. 1 por 1, 1 y 1 por 2, 2. Al final me queda que menos 2 más 1 es igual a menos 1. Como ya encontré un determinante diferente de 0 para esta submatriz cuadrada 2 por 2, entonces ya con ese criterio puedo decir que el rango de la matriz A es 2. ¿Por qué? Porque la matriz es 2 por 2, es 2 por 2 y el determinante de esa matriz es diferente de 0. Entonces, ¿el rango de qué depende? Del número de filas y de columnas, o de columnas, que tiene la matriz para la cual el determinante fue diferente de 0. Y ese es un criterio que nos permite a nosotros también hallar el rango de la matriz. Hay otro caso que se puede presentar y es cuando queremos hallar el rango de una matriz, pero la matriz no es cuadrada. Fíjense que esta matriz cuando el rango de la matriz no es cuadrada, entonces también podemos
triangular la matriz. Para este caso de la matriz cuadrada, la matriz no cuadrada, lo que se hace entonces de ellas tomar una submatriz que sea cuadrada y hallar el determinante para esa matriz cuadrada para esa submatriz cuadrada que hemos tomado. Y aplicamos el mismo criterio si el determinante es diferente de 0, entonces el rango de esa matriz es igual al número de filas y columnas de la submatriz que tomamos. Por eso nos dice calcular el rango de una matriz no cuadrada por determinantes. Para esto que tenemos en cuenta que el rango de una matriz es el orden de la mayor submatriz cuadrada cuyo determinante es distinto de 0. Dicho en otras palabras, si tenemos una matriz que no es cuadrada, lo primero que debemos hallar es una submatriz cuadrada de esa matriz inicial. Luego hallar el determinante de esa matriz y mirar si es diferente de 0 para poder definir el rango de la matriz inicial o la matriz original. Para el ejemplo que tenemos en cuestión, entonces tenemos aquí una matriz A que es 4 por 3 o 3 por 4, 3 filas por 4 columnas. Entonces vamos a tomar de ella una submatriz que sea 3 por 3. A esa matriz A o a esa submatriz A1 le hallamos el determinante realizando los mismos procesos que hicimos en los ejemplos anteriores. Al hallar el determinante de esa submatriz A1, nos damos cuenta que el determinante es igual a menos 8. Y como ese determinante es diferente de 0, ya eso nos permite a nosotros decir que el rango de esa matriz A original es 3. ¿Por qué es 3? Porque la submatriz es 3 por 3 y el determinante es diferente de 0. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Los escucho, jóvenes. Profe, bueno, yo tengo más una pregunta es que me di cuenta que la ley de los signos es importante para poder despejar las matrices. Claro, la ley de los signos es importante en cualquier operación que usted esté realizando. Es importante recordar esa ley de los signos, que menos por menos da más, que más por más da más, que más por menos da menos, que signos iguales da más y que signos diferentes da menos. Porque eso lo tienen en cuenta al aplicar la fórmula para hallar los determinantes que ustedes trabajan. En las fórmulas, permítame un momento, para hallar los determinantes, vamos a buscar aquí rápidamente una imagen de un determinante. Fíjense que al hallar el determinante ustedes tienen la fórmula A por D en cruz menos B por C. Entonces, si el producto B por C también es negativo, ustedes deben multiplicar ese negativo de ese producto con el menos que está fuera de la fórmula. Si alcanzan a ver lo que les estoy mostrando. Sí, no. Por eso es importante tener presente esa ley de los signos. Ahora, cuando van a hallar
Cuando van a construir matrices, recuerden que ustedes deben habilitar aquí. Vamos a borrar esto. Una hoja de cálculo. Cuando estábamos trabajando en la tarea anterior, recuerden que ustedes construían las matrices en la hoja de cálculo. Lo que hacían era seleccionar esto, clic derecho, perdón, se borra esto aquí. Crear matriz. Y ustedes crean aquí la matriz N1. Entonces, si vamos allá del rango, escribimos aquí rango de la matriz y escribimos M1. Y él inmediatamente nos muestra que el rango de la matriz M1 es 3. Si están observando lo que les estoy mostrando en GeoGebra. ¿Me confirman si están viendo? Sí, claro. Supongo, me imagino que ya ustedes esto no deben presentar dificultad para ustedes realizarlo, porque en la tarea anterior ya lo hicieron. Pero estas comprobaciones en estos momentos para ustedes deben ser sencillas. Supongo yo acá, o si tienen alguna dificultad, aquí les estoy mostrando cómo crear las matrices en la hoja de Excel de GeoGebra. Y luego darle la indicación de lo que quiero hacer acá. Si voy a hallar el rango, pues escribo rango y él me muestra la opción. Y ahí escribo la matriz M1 que se acaba de formar y me muestra el resultado del rango para esa matriz que estoy trabajando. Correcto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Karina, cualquiera, si tiene alguna inquietud. No, profe, no tengo ninguna inquietud. Ya todo quedó claro. Bueno, respecto a al punto que ustedes deben anexar, al sexto punto, recuerden que deben asistir a una conferencia, tomar los pantallazos, hacer un resumen de lo que se trata la conferencia a la que hayan asistido, eh, tomar unos pantallazos como evidencia, los objetivos en la guía de actividades. Aquí está. Nombre de la conferencia, nombre del conferencista opositor, objetivo de la conferencia, un pequeño resumen de lo que se trató, presentar enlace de la conferencia y 3 pantallazos. Y ese es el punto número 6 que ustedes deben anexar ahí. En lugar de hacer videos, como las tareas anteriores, ustedes deben entonces presentar este informe de la conferencia a la cual asistieron. ¿Qué otra inquietud por ahí pueden tener? O si no hay preguntas, ustedes dirán. El día, el día viernes a la misma hora está programado otra vez otro encuentro
para despejar dudas sobre el punto que hoy no alcanzamos a tocar. Tarea 3. Trabajamos sobre los ejercicios 1, 2, dependencia lineal, bases ortogonales, rango de una matriz. Y el punto 5, que es el sistema de ecuaciones con infinitas soluciones. De todas maneras, este punto 5 ya se trabajó en la actividad anterior. Sistema de ecuaciones con infinitas soluciones. El procedimiento es similar a lo que se hizo en la tarea anterior para este tipo de ejercicio. Sin embargo, el viernes vamos a reunirnos nuevamente y vamos a tomar unos ejemplos de estos sistemas de ecuaciones con infinitas soluciones, cómo resolverlos, aunque ya ustedes lo saben por los métodos que ya hemos trabajado, y cómo hacer la representación gráfica en GeoGebra. Cómo hacer esto en GeoGebra, que no tiene ninguna dificultad, porque en GeoGebra simplemente el tema de las gráficas vamos a mirar aquí, gráfica en 3D. Aquí tiene el gráfico en 3D. Vamos a ver si esto me da. Esto no lo dejo copiar. A ver. X más 3y menos z igual a 0. Dos x más y más 3z igual 0. 2x más 3y a 2x más y 0. Aquí ustedes tienen cómo hacer la representación de los planos. Ustedes pueden cambiar, recuerden que pueden cambiar las propiedades, el color. Uno, 2. Al hacer la intersección o el punto donde se intersecan esas dos ecuaciones, ustedes obtienen la ecuación de la recta donde se intersecan esos dos planos. Aquí tienen esto. A ver, nos permite propiedades.
Aquí tienen entonces bueno, la ecuación aquí. La ecuación que se genera aquí en álgebra es la misma que ustedes están viendo acá, de este lado. 0, 0, lambda 10 menos 5 menos 5. De igual manera, con cada plano ustedes pueden escoger la ecuación del plano, ecuación 1, luego toman el siguiente plano, nombre y valor, y aquí tienen la ecuación 2, no sé si lo alcanzan a observar, si alcanzan a ver las ecuaciones que se generan. Aquí tienen entonces, esto es lo que hace parte del ejercicio 5. La solución, ustedes lo pueden solucionar por los métodos que ya conocen. Y esta es la parte gráfica o la comprobación en GeoGebra. Ustedes deben presentar el pantallazo de ese sistema de ecuaciones. Y anexarlo al trabajo. Está claro esa comprobación, ¿verdad? No hay inconveniente con ella. Lo escucho si hay alguna otra pregunta. Bueno, jóvenes, si no hay más inquietudes, preguntas sobre lo que hemos tratado en la tarde de noche de hoy, espero que puedan conectarse nuevamente el viernes para aclarar de pronto alguna otra inquietud que tengan. Recuerden que el domingo se cierra la actividad. Si por algún motivo tienen algún inconveniente para subir la actividad en entorno de evaluación, ya sea por fluido eléctrico, por internet, por cualquier otra circunstancia, no duden en inmediatamente puedan enviarlo por el correo interno. Como siempre les digo, no me vayan a escribir un mensaje solicitándome permiso para enviarlo al correo interno y sentarse a esperar que yo les dé respuesta y le autorice a hacerlo. Simplemente les digo que si hay alguna dificultad, yo no tengo ningún inconveniente en que suban el trabajo por el correo interno, igual yo ahí hago la revisión de todo lo que ustedes envían. ¿Correcto? ¿Está claro eso? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces me alegra que hayan sacado su tiempo y hayan estado aquí pendientes a cualquier inquietud o cualquier aclaración sobre el tema. Desearles unas buenas noches, feliz noche para todos, que descansen, que Dios los bendiga y que ojalá los resultados de cada uno de ustedes en esta tarea número 3 sean los mejores para que puedan aprobar sin dificultad el curso de álgebra lineal. Y cualquier otra inquietud que les surja en estos días, pues el viernes a la misma hora, a las 6 de la tarde, nos reunimos nuevamente y me traen las inquietudes que puedan surgir de aquí al viernes. Perfecto, jóvenes. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Ok, profe, muchas gracias. Que tenga feliz noche. Bueno, igual para ustedes, feliz noche, que Dios los bendiga y que descansen.